Hola, buenos días. Saben, hoy seguiremos viendo el tema del género discursivo. Bien, recordemos que según Mikhail Bakhtin, los géneros discursivos son tipos relativamente estables de enunciados, elaborados dentro de los diversos ámbitos de la actividad humana, o sea, que son como frases o oraciones que son propias de un ámbito en particular. Por ejemplo, el enunciado, orden en la sala, es un enunciado relativamente estable, que pertenece al ámbito judicial, o sea, eso es lo que dice un juez, en un juicio cuando muchas personas hablan al mismo tiempo. Ese es un ejemplo de estos enunciados relativamente estables. O sea, dentro de los enunciados, de los géneros discursivos, podríamos decir que las personas ya tienen algunas expectativas compartidas de cómo se debe hablar o de cómo se debe escribir en determinados momentos, en determinados lugares y con determinadas personas. O sea, inconscientemente cambiamos el vocabulario y la forma de hablar según el contexto y la situación. Bueno, según Mikhail Bakhtin, existen dos tipos de géneros discursivos, que son los géneros discursivos primarios y los géneros discursivos secundarios, o sea, hay dos clases de géneros discursivos. Según Mikhail Bakhtin, los géneros discursivos primarios establecen una relación inmediata con el contexto extraverbal y se aprenden por la simple exposición al contexto, o sea, son enunciados que establecen una relación con el contexto no verbal que está presente en ese momento, o sea, no será una comunicación para que se produzca el enunciado, sino que el enunciado se generará a partir del contexto con el entorno en silencio, digamos. O sea, por ejemplo, si en el cielo está muy nublado y las nubes son oscuras, entonces una persona puede generar un enunciado relativamente estable a partir de ese entorno que está observando y decir va a llover. Ese sería un enunciado que se generó y aprendió a partir del contexto no verbal, o sea, no hubo una comunicación antes de que se genere el enunciado, o sea, en este caso, no se necesita la intervención ni la mediación de algo o alguien más para generar el enunciado, va a llover. Otro tipo de estos enunciados, del género discursivo primario, es cuando hace mucho calor, y una persona a partir de ese contexto puede decir un enunciado como por ejemplo que, calor, esto se aprende, digamos en el contexto, de estar presente en ese lugar. Según Mikhail Bakhtin, los géneros discursivos secundarios establecen una relación mediata con el contexto extraverbal y requieren para su aprendizaje de un entrenamiento específico. Veamos un ejemplo. A ver, por ejemplo, en una clase de francés, cuando ingresa la profesora, usa un enunciado relativamente estable, que es propio de Francia, y el enunciado es saludar en francés. Al ingresar al curso, el enunciado es bonjour, esto significa buenos días. Es un enunciado que pertenece a la clase de francés, y para poder entenderlo se necesita un entrenamiento, o sea, se necesita saber lo básico de francés. O sea, que se necesita una intervención, o una mediación, o una ayuda de algo más, digamos de un tercer elemento, de una preparación, para poder comprender estos enunciados relativamente estables. En este caso, no se puede aprender por el simple hecho de estar allí, presente. La diferencia entre los géneros discursivos primarios y los géneros discursivos secundarios es que en uno no se necesita la mediación ni la intervención de nada para generar el enunciado relativamente estable a partir del contexto no verbal, o sea, de lo que nos rodea. En cambio, en el otro se necesita una ayuda para aprender y generar el enunciado. Además, el género discursivo primario, podríamos decir que es más simple y abordan temas más comunes, o sea, sin necesidad de una preparación previa para poder entender el enunciado y generarlo. En cambio, los géneros discursivos secundarios, podríamos decir que son más complicados, ya que se necesita una preparación previa y ayuda para poder generarlos, o sea, los géneros discursivos secundarios los generan personas con un cierto entrenamiento. Entre los géneros discursivos secundarios también se encuentran los géneros académicos.
Muy bien, saben, los géneros discursivos tienen dimensiones. Según Mikhail Bakhtin, son tres las dimensiones de los géneros discursivos. La primera dimensión es el tema. El tema es sobre lo que habla el texto. Por ejemplo, puede ser un texto que hable sobre los 5 tipos de textos que existen, que son narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y directivo. Bueno, la segunda dimensión es el estilo verbal. Bueno, en el estilo verbal se encuentran los recursos léxicos, sintácticos y gramaticales, o sea, son los recursos literarios que se usan para darle sentido al texto. Algunos de estos recursos son la metáfora, la comparación y la apóstrofe. Podríamos decir que en el estilo verbal tiene mucho que ver en cómo se registra en el texto, o sea, por ejemplo, si el texto está escrito en primera persona o en tercera persona. Y, bueno, la tercera dimensión es la estructura. En la estructura se tiene en cuenta qué tipo de texto es, o sea, si es narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo o directivo, porque dependiendo de qué tipo de texto es, dependerá la forma y el orden en que se estructurará el texto, o sea, la información se organizará de distintas formas, dependiendo de qué tipo de texto se trate, por ejemplo, de mayor a menor orden de importancia, o sea, como una jerarquización de lo que es más importante primero, o también podría organizarse de forma cronológica, o sea, desde lo que pasó más atrás, en el pasado, hasta lo que pasa en el presente. ¿Saben? Quiero aclarar algo, aunque es verdad que los enunciados en los géneros discursivos son relativamente estables, también es cierto que a veces pueden cambiar un poco porque los géneros discursivos o enunciados se adaptan al contexto, o sea, pueden cambiar un poco dependiendo de la situación, del destinatario, del ámbito del que se trate y del objetivo del texto. ¿Saben? Aunque según Mikhail Bakhtin, los géneros discursivos son tipos relativamente estables de enunciados, elaborados dentro de los diversos ámbitos de la actividad humana, y eso es cierto y está bien, pero también debemos saber que, el educador, Charles Wasserman, dijo que los géneros discursivos se definen sobre todo por su función. O sea, según Charles Wasserman, los géneros discursivos son enunciados que tienen funciones, o sea que se pueden clasificar según qué función cumplen. Esa es la perspectiva del académico Charles Wasserman, o sea, según su perspectiva cada enunciado relativamente estable tiene un objetivo que cumplir. O sea, por ejemplo, en el caso del enunciado orden en la sala, que pertenece al ámbito judicial, es un enunciado que tiene una función, que es hacer que las personas en el juicio se tranquilicen y hablen una a la vez. En ese caso, digamos que el objetivo que cumple el enunciado es el objetivo del juez, que es pedir que estén tranquilos y le den la palabra a una persona y luego sea el turno de otra persona para hablar. Lo que dice Charles Wasserman es parecido a los tipos de textos que existen. Recordemos que los textos se clasifican según su función en narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y directivo, o sea, en el caso del enunciado de orden en la sala, podríamos decir que es como un enunciado de pedir orden, si lo definimos como dice Charles Wasserman, según su función. Y bueno, en el caso del enunciado en francés, que es bonjour, podríamos decir que es como un enunciado de saludar, o sea, según Charles Wasserman, los géneros discursivos son como modo de hacer las cosas que cumplen un objetivo. Bueno, con eso terminamos, chicos.